Muy buenas a todos, soy Emoticono13 o Emo, como me queráis llamar, y estoy de vuelta en Entusiastas Reunidos con otra review. Este parque que voy a explicaros es SeaWorld Orlando. Visité este parque el 2 de enero de 2022. A mí me dijeron que es un parque top tier, como lo llaman, que es muy bueno, que da una buena experiencia y que las atracciones son buenas, pero a mí me dejó un poquito decepcionado. Ahora os voy a comentar por qué. Pero bueno, lo primero es lo primero. La entrada del parque suele ser alrededor de 90 a 100 dólares, pero nosotros compramos la entrada por el Black Friday, entonces nos salió más barata a 55 dólares cada uno. Que no está mal para el parque que es. Después, está situado en el sur de Orlando, más o menos media hora, dependiendo del tráfico. Las carreteras son grandes, entonces se puede llegar en menos tiempo. Y bueno, el parque es mitad acuario, mitad parque de atracciones. Tiene tres conocidas, notorias B&Ms, Mako, Manta y Kraken. Y ahora también tiene a Icebreaker, que es una Premier Rides Family Coaster. Y pronto abrirá una nueva Surf Coaster de B&M. Entonces, la distribución del parque es, hay tiendas en la entrada y después se encuentra Manta. Manta es la atracción que ves primero al entrar. Entonces, desde Manta, si sigues por la izquierda, llegas a Journey to Atlantis. Y si sigues, llegas a Kraken. Si vas por la derecha, puedes cruzar el puente para llegar a Icebreaker y al área de niños pasada en Barrio Sésamo. O puedes seguir desde el área de Kraken o desde el puente, bueno, no desde el puente, pero a la izquierda del puente y llegas a Mako y a Infinity Falls, que está en la parte de atrás. Y eso es todo lo que tiene el parque, aparte de varios acuarios y shows que están distribuidos alrededor del parque. Por ejemplo, el único show que vimos, que es el de los leones marinos, está en la parte central, cerca de Manta. Entonces, mis consejos para el parque. Primero de todo, dejar vuestras cosas en el coche, porque no hay ninguna atracción que os deje dejar las cosas en la estación sin pagar por taquilla. Tenéis que pagar por taquilla en cada atracción, que suelen ser 2 dólares por 2 horas, pero si no os apetece pagar, es preferible dejar vuestras cosas en el coche y llevar pantalones con bolsillos si queréis llevar un teléfono móvil o una cartera con vosotros. Y mi segundo consejo es llegar pronto, porque suele estar concurrido. Cuando yo fui estaba repleto de gente. Hay gente que dice que está vacío la mayoría de las veces, pero cuando yo fui estaba bastante lleno. Entonces mi consejo es ir corriendo a Mako, porque está en la parte trasera y suele desarrollar colas más lentamente. Entonces cuando nosotros llegamos, que no fue pronto, llegamos media hora después de que el parque abra, conseguimos subirnos 5 veces seguidas con una espera de 5 minutos en Mako, mientras que Manta ya tenía 1 hora de cola. Y bueno, de aquí a las atracciones, que no hay muchas. Empecemos por la mejor atracción del parque, que es Mako, y con diferencia. Desafortunadamente no he podido subirme a Kraken porque cuando fui estaba siendo repintada en los nuevos colores. Pero bueno, vamos a hablar de Mako, que es una hyper de B&M espectacular. Mejor que Shambhala, 100%, sin duda. ¿Por qué? Bueno, los trenes son más cortos, por lo que puede ir más rápido a través del layout. Que eso me gusta más que Shambhala, porque Shambhala es muy lenta y atraviesa los elementos demasiado lentamente, digamos. Mientras que Mako vuela desde principio a final. Bueno, la verdad es que la segunda mitad es un poquito más lenta por los trims, pero la primera caída es increíble, sales disparada del asiento, luego haces un giro a la izquierda, que es genial, luego un floater hill, el turnaround, después otra colina con trims que desafortunadamente tiene los trims, pero aún así consigues un poco de airtime. Después un giro a la derecha, la speed hill, que es una pasada. Después subes a los frenos, giras a la izquierda, haces otra colina y después el wave turn a la derecha. Después un overbank a la izquierda, un giro por encima del lago que es muy bonito. Y por último los frenos. Y bueno, otras cosas que decir de Mako. Es suave como un culo de un niño, es espectacularmente preciosa, es muy bonita. Y encima con Kraken delante hace un espectáculo de skyline. Y bueno, eso es todo. Mako me encanta. Número 4.
Después está Manta, que es una Flying de B&M, y bueno, no hay nada más que decir, porque Flying significa que es intensa, que es larga, fuerte, extensiva y muy bonita de ver, es preciosa. Es decir, el giro icónico por encima de la fuente y la foto que todo el mundo tiene de SeaWorld es una pasada. Y encima el pretzel loop es sinceramente uno de los elementos más potentes, más fuertes que he experimentado. Y bueno, no hay mucho más que decir, aparte de que es un poco incómodo cuando SeaWorld no sabe operar una montaña rusa y te quedas parado en los frenos durante 10 minutos. Eso es lo único malo que tengo de Manta. Pero bueno, aparte de las colas de 60 minutos todo el día. Por lo tanto, solo pude subirme 4 veces por la noche. No pude subirme de día. Después está Journey to Atlantis, que bueno, no es nada súper especial, pero me gustó el aspecto que sea mitad montaña rusa, mitad atracción de agua. Y hay una sorpresa después de la caída principal, que es una mini caída que te deja remojadísimo si vas en la primera fila. Yo estaba en segunda fila, entonces a mí no me pasó, pero a los que están en la primera los dejo completamente empapados. Y bueno, me gustó Journey to Atlantis, pero solo nos subimos una vez al principio del día. Y por último está Grover's Boxcar Derby, que es una kiddie coaster que, bueno, sencillamente un 10 de 10. No hay más que decir. Luego hay otras atracciones como la Sky Tower, que estuvo cerrada desafortunadamente, y los varios shows que no tuvimos tiempo de ver porque estábamos haciendo cola para montañas rusas. Solo pudimos ver el de los leones marinos, que la verdad es que nos gustó bastante. Estuvo bastante bien. Hemos aprendido que el león marino es un animal muy inteligente y puede hacer un montón de cosas. Ahora hablemos de la comida. Comimos en un restaurante de hamburguesas y tardaron más o menos una hora en servirnos la comida por la cantidad de gente que había y por la falta de personal debido a que era en invierno. Pero la espera más o menos valió la pena. El menú costaba $14, era una hamburguesa con patatas y una bebida. Pero estaba rica, estaba bastante buena. Y ahora voy a hablar del merchandise, de las tiendas del parque. Y la verdad es que sinceramente llegó un momento que quería dejar de mirarlo, porque el merchandise me pareció bastante decepcionante. Es bastante caro, las camisetas no son muy bonitas, o sea, tienen pinta de ser baratas, pero te meten $40 por una camiseta, que suele ser un texto que pone SeaWorld y algún animalito. Cuando yo fui no había ninguna camiseta con una montaña rusa dentro, nada de Mako, nada de Manta, nada de Kraken, era todo SeaWorld, 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 y hay algún animalito y otro que hay por ahí, que ese tipo de camisetas no me disgustan, pero ninguna de ellas era bonita. Todas eran muy básicas y muy caras. Igual que el resto del merchandise. Todos los vasos, todas las tazas, los Coaster Dynamics, todos esos estaban bastante caros. Y ahora mi experiencia en general. A mí me vendieron SeaWorld Orlando como un parque top tier, de estos que son geniales, una pasada, súper chulos, con unas atracciones increíbles. Pero yo salí bastante decepcionado del parque. Me gustaron mucho las atracciones, pero excluyendo que Kraken estaba cerrado, no salí del todo satisfecho. Empezando porque te meten $30 por pagar el parking, que eso es bastante común en los parques de Orlando, pero este ha sido el más caro de los 3 que visité. Y después, siendo off-season, donde nadie trabaja o poca gente, pues el personal estaba limitado. Y con la cantidad de gente que fue, que era un domingo también, pues el parque estaba lleno y era muy visible que SeaWorld no estaba haciéndolo lo que podían. Porque si veías a Manta, por ejemplo, que está al frente del parque, está en la parte delantera, pues solo lleva un tren y tiene 2 estaciones. Tiene 2 estaciones y solo está usando una con un tren. Y la cola estaba a 60 minutos todo el día. Y después, como dije antes, para comprar una hamburguesa tuvimos que esperar una hora. Y después Infinity Falls, que no pudimos subirnos, por eso no la mencioné antes, estaba a 120 minutos cuando quisimos llegar. Entonces no íbamos a esperar más. Nos fuimos a Mako, que tenía una espera de 45, que en ese momento 45 ni tan mal. Entonces, que ya sé que es invierno, pero no estaba en su mejor forma SeaWorld. ¿Que debería volver en verano? Posiblemente, pero no me impresionó. No pensé que iba a ser así. Comparando con Universal, que fui al día siguiente, SeaWorld se quedó muy atrás. Y bueno, como conclusión, yo creo que primero debería darle otra oportunidad, porque lo pillé en un día bastante malo a SeaWorld, pero no tuve la mejor experiencia. Es decir, el parque es muy bonito,
tiene muy buenas atracciones, está bien distribuido, tiene una cantidad decente de acuarios y de shows, y ahora tiene más atracciones con Icebreaker y con la nueva Surf que abrirá el año que viene o el siguiente, no sabemos todavía, pero le ha faltado en personal, mantenimiento, bueno, no mantenimiento porque estaban trabajando en cosas en aquel momento, pero principalmente personal y distribución de todo, porque había demasiada gente para la cantidad de personal que podía mantener el parque en ese momento. Entonces todo iba muy lento, y luego está el problema de las taquillas, que no me gustó para nada tampoco, porque tuvimos que volver al coche, dejar las cosas y volver, entonces perdimos un poco de tiempo. Pero aparte de eso, no me disgustó tanto SeaWorld, solo me decepcionó un poco porque me lo vendieron como un super parque. Yo recomendaría ir, pero creo que mejor en el verano, cuando está todo abierto y el personal está a tope. Entonces lo califico como un 6 de 10. 6 de 10 se queda SeaWorld y creo que estoy siendo un poco generoso, porque debería darle una segunda oportunidad. Y aquí se queda mi review de SeaWorld Orlando. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Soy Emoticono13 y adiós.